Inicialmente, cuando íbamos a dar esa presentación, mi papá me dio a mí esto, las 4 fases de la iglesia: cómo se formó, cómo se deformó, cómo se reformó y cómo se transformó. Y de eso se iba a tratar esta presentación. Entre más nos pusimos a estudiar la historia de la iglesia, resulta que todos los siglos se deforma, se reforma y se transforma, y se deforma y se reforma y se transforma. Entonces, esta filmina íbamos a quitarla por completo, pero a mí me sirve mucho para que ustedes se den cuenta que así no es como suceden las cosas. No es que se deformó, se reformó y se transformó en una sola línea de tiempo, sino que a lo largo de la historia se pasa deformando, se pasa reformando y se pasa transformando, porque pues es parte de ser una iglesia viva. Okay, vamos a empezar con la primera era. Le pusimos la era de los mártires. Esto va desde el año 60 después de Cristo hasta el 313. Okay, y es marcada por la primera persecución que hace a la iglesia romano. Okay, me corro más para acá. Listo. Y yo escogí este versículo como para que sea el tema de estos primeros 3 siglos, que es Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice Pablo: como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si ustedes quieren un estudio de este versículo, están a punto de recibirlo, porque esos son los primeros 2 siglos de la iglesia, realmente. ¿Okay? Entonces, vamos a ponernos en contexto. Okay, ya el Señor se fue, estamos en el año 60 después de Cristo. En la opinión judía, el cristianismo lleva apenas 60 años, ¿verdad? Prácticamente nada, no, 30 años ni siquiera existiendo. Entonces lo ven como una secta judía herética más, a la cual ellos tienen que quitar porque los judíos eran sumamente celosos. Pablo, de hecho, antes de ser convertido por el Señor, andaba persiguiendo a los cristianos. Y los judíos siguieron haciendo eso. Entonces, si ustedes quisieran entender o aprender de la persecución judía hacia los cristianos, con solo leer el libro Hechos de los Apóstoles es más que suficiente. ¿Okay? Después tenemos a los romanos, los cuales tenían una opinión muy particular de los cristianos, que ustedes, si lo ven ahí, van a decir: no entiendo, ¿verdad? Y es que pensaban que los cristianos eran ateos, eran ignorantes, eran inmorales y eran traicioneros. Al igual que los judíos, los veían como una secta nueva. Y era un grupillo chiquitillo de gente, no eran millones de millones. Entonces, no había mucha información acerca de ellos, fuera de que el líder de ellos era un disidente revolucionario que crucificaron por desobediente, y que este grupo estaba perseguido por los judíos porque eran heréticos ante los ojos de ellos. Además, los romanos pensaban que los cristianos eran ateos porque dentro del imperio romano había libertad de culto. Cada quien podía adorar a los dioses que quisieran, siempre y cuando también se les sacrificara a los dioses romanos. Esa era la única condición para que la gente tuviera libertad de culto, porque los romanos sabían, como lo saben un montón de imperios de ahí en adelante, que quien controla la religión y que controla el orden, controla todo el mundo. Entonces no podía haber desórdenes, no podían haber pleitos, entonces tenían que unirse dentro del culto romano y de ahí para afuera podían decir lo que quisieran. Y los dioses romanos, ¿verdad? Unos eran del sol, otros eran de cosechas, habían altares, habían estatuas, y cuando les contaban que los cristianos no adoraban a ninguno de esos dioses, más bien se rehusaban, y que el Dios de los cristianos era invisible, o sea, no habían imágenes, no era el Dios del sol, sino era el Dios de todo, el cual es meramente espíritu, ellos entendieron el adorar a un solo Dios invisible como que eran ateos, porque renegaban a todas las otras divinidades que se tenían en aquella época. Además, pensaban que eran inmortales porque les empezó a llegar el rumor que los cristianos estaban celebrando unas cenas raras los domingos en las noches, las que llamaban fiestas de amor. Y dentro del contexto romano, cena en la noche con vino, fiesta de amor, era una orgía, ¿verdad? Porque así lo veían. Entonces, según los romanos, los cristianos todos los domingos en la noche se embriagaban de vino al punto que no tuvieran ninguna inhibición, apagaban las luces y empezaba, ¿verdad?, el descontrol. Entonces los veían como inmorales, más que se llamaban fiestas de amor. Además pensaban que eran caníbales porque decían que estaban comiendo el cuerpo de... Dime, ¿para acá? Ok.
Entonces voy a correr esto para acá. Además pensaban que eran caníbales porque estaban comiendo el cuerpo de algún señor ahí raro que ellos estaban alabando, ¿verdad? Entonces pensaban que era una gente rarísima. Se rehusaban a reconocer el señorío del César. Conforme Roma pasa a ser una república, a ser un imperio, el César se empieza a volver cada vez más, se empieza más como una figura que se le atribuyen cosas como de la deidad y no tanto nada más un cargo o una posición. Entonces, todas las personas dentro del imperio romano tenían que declarar que el César era el señor de ellos. Kaiser Curios, es lo que se tenía que decir. Cuando los cristianos les ponían a declarar eso, los cristianos decían, vean, yo les pago todos los impuestos que ustedes quieran, yo trabajo, yo amo a mis enemigos, pero no hay manera que yo vaya a decir Kaiser Curios, porque decían ellos que Jesús era Curios. Entonces eran además disidentes, traicioneros y rebeldes ante los ojos de los romanos. Alababan un ando crucificado porque ellos vean a los rebeldes como perros y como burros. Entonces hubo un tiempo en el que un artista romano pintó al Cristo crucificado con la cabeza de un asno como en burla, y eso se volvió más bien como un mito. Entonces más bien pensaban que el Señor de los cristianos era un burro crucificado. Como dijo mi papá ahorita antes, los cristianos eran muy pobres, no andaban en las academias más increíbles, no conocían la filosofía más elevada grecorromana, entonces los veían como ignorantes realmente y no seguían ninguna ley de culto romano. Pero en este momento eran tan poquitos que realmente no eran mayor amenaza. Eran como una secta, como inmoral, como necia, así es como los veían. ¿Me lo cambias? Ok, vamos a ver. A ver, con esto salimos de dudas. Listo. Dame el otro. Este aquí. Con esto salimos de dudas. Dale a ver. Hola, hola, hola. Hola. Ya. Ok, vamos a pegar esto más para acá. A ver, ¿me escucho? No. Hola, hola. Tengo que pegármelo aquí, ¿verdad? Yo hablo así, no importa. Hablo. Aquí. No, no se oye. Hablo, no se oye. No, pero si me lo pego aquí sí se oye. Dale, a ver. Aló, aló, ya. Ok, sigamos. Entonces, texto otra vez, bueno, dentro del texto es donde se empiezan a desatar las persecuciones. Yo me emocioné tanto hablando de las persecuciones que me llevé a la mitad de la presentación, entonces voy a tener que hacerlo muchísimo más rápido y vamos a pasar por las más importantes. La primera sucede en el año 64 después de Cristo a manos del emperador Nerón, y mucha gente conoce esa historia. Roma tiene un incendio gigantesco. Hay gente que dice que Nerón quema Roma para culpar a los cristianos, pero entre más uno estudia la historia uno ve que no es cierto. Sucede un incendio, sucede un accidente. Dicen que en una fábrica de aceite nada más se empezó a propagar y se alzó esa llamarada y se, creo que un tercio de la ciudad, si no me equivoco. Entonces Nerón aprovechó que había una secta pequeñita, herética, inmoral, que nadie quería, y dijo, fueron ellos. Fueron el chivo expiatorio, nada más se sacó el tiro, pero no es que hizo un incendio para culparlos a ellos, sino que más bien los responsabilizó a ellos del incendio. Ahí empieza la primera persecución, y en esa del 64 al 65 después de Cristo es donde muere Pedro y donde muere Pablo. Y sucede en su mayoría en Roma y en Asia Menor. Dentro de esa persecución es donde ustedes pueden ver varias películas que usan a los cristianos como antorchas, quemándolos en la noche para alumbrar los patios de Nerón. Es dentro de este contexto. ¿Okay?
4 al 65. Después, si ustedes ven a lo largo de las 10 persecuciones, si ponen atención, van a ver que, digamos, por ejemplo, entre la primera y la segunda, entre el 65 y el 90, de ahí casi como 30 años, porque las persecuciones son intermitentes, a veces se les persigue, a veces no se les persigue. Entonces, la segunda persecución se da en manos de Domiciano en el año 90, cual solo quería devolver a Roma a sus tradiciones antiguas. Y como los cristianos iban creciendo poquito a poquito e iban completamente en contra de esas tradiciones, los empezó a perseguir también. Dentro de esta persecución es que Juan es exiliado a Patmos, ¿okay? En la segunda, bajo Domiciano. Después viene Trajano, el cual lo vamos a mencionar porque él instituye una ley que sigue en adelante hasta casi que la última persecución, en la cual ellos persiguen a los cristianos, pero como son tan poquitos, no quieren perder tanto tiempo en ellos, entonces no los persiguen activamente, sino que la única manera en que acusaran a un cristiano era si alguien más acusaba al cristiano o de rebelde ante las autoridades romanas, ahí sí tenía que sacrificar a los dioses y decir que César era su señor. Pero si nadie acusaba a la persona, los cristianos pueden andar tranquilos en lo suyo y en sus cultos. Y ustedes van a darse cuenta que este modo de persecución se parece mucho a las inquisiciones de la Iglesia Católica. Pero ya ahorita llegamos ahí. ¿Okay? Entonces, ahí los cristianos tenían cierto grado de libertad. Seguimos por Adriano, vamos a pasar a Marco Aurelio, que es como de los emperadores más conocidos, es el que escribió las famosas meditaciones, es de los emperadores favoritos de todos. Marco Aurelio veía a los cristianos no como inmorales, sino como diferentes, o sea, que se rehusaban de verdad a unirse al pueblo de Roma, entonces permite que siga la persecución. Pero después de Marco Aurelio, en el año 202, bajo Septimio Severo, ya la cosa se pone realmente severa. Eso no fue el propio. Eso no fue el propio, ¿verdad? Ya en este punto son tantos los cristianos y están tan en contra de los ritos romanos que ahora sí se están empezando a hacer controversias un poquito más grandes. Entonces Septimio Severo dice, ahora sí vamos a volarnos a estos maes. Y ahí se vuelven muchísimo más beligerantes las persecuciones. De ahí Maximinio Tracio, Decio y Valeriano lo siguen persiguiendo con toda la gana del mundo. En el año 260 cesa la persecución y hasta el 301 vuelve. En esos 41 años la iglesia se acomoda muchísimo, y 40 años de una generación, ¿verdad? O sea, esta Filmina tomó 200 años, ¿verdad? Una generación entera, entonces la iglesia empieza a ser perseguida. Entonces ya andan por ahí, tienen su culto tranquilos y empiezan a relajarse un montón. En el año 301 llega Diocleciano al poder, el cual detestaba a los cristianos y se pone de meta erradicarlos de la tierra. Y él desencadena la persecución más sangrienta de todas, del 301 al 313, en el cual murieron más creyentes que en todas las otras persecuciones juntas. Y además, por lo fuerte que era la persecución y también por lo acostumbrados que estaban los creyentes a estar cómodos, en esta persecución es donde hubo la mayor apostasía o renuncia de la fe en toda la historia. ¿Okay? Dicen varios historiadores que como había mucho cristiano ya acomodado, había mucho cristiano casual y en lo que se puso la cosa fea, no, voy jalando. ¿Okay? Eso dio raíz a un montón de controversias que vamos a ver más adelante. Ya en el 313 vamos a ver que Constantino legaliza el cristianismo y cesan las persecuciones. Ahora, dentro de esta época que estamos viendo, todas las persecuciones, la iglesia local o la iglesia invisible, como estábamos viendo antes, era bastante diferente a lo que vemos ahorita. Por eso en ese momento, si alguien trata de meter su vida de iglesia católica, ahí no entra, o si alguien trata de meter su vida de iglesia protestante, no entra, o si alguien trata de meter su vida de iglesia anglicana, no entra bajo este marco porque no es ninguna de esas. Esta era una iglesia completamente unida en Cristo. Si se acuerdan de la filmina que mi papá dio ahorita, de unidad en la diversidad, era eso. Era una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Ellos no tenían Biblias a mano, no tenían conferencias mensuales, no tenían, o sea, si acaso tenían el gusto de que algún padre de la iglesia pasara por la ciudad y les dijera, ¿verdad?, les enseñara algo, pero no tenían toda la información que nosotros teníamos. Ellos, muy a diferencia de nosotros, que nosotros casi que siempre en nuestro culto giramos en torno al sacrificio y a la muerte de Cristo. Los creyentes de aquel tiempo, como Cristo acababa de resucitar, más bien centraban su culto dentro de la resurrección de Cristo.
la esperanza que ellos tenían de que esto es cierto. O sea, puede que me persigan, puede que me maten, pero yo sé que Él resucitó. Entonces aquí seguimos todos para adelante. Estaban tan enfocados en predicar la resurrección de Cristo que agarran el domingo, que es el día en que Cristo resucita, y empiezan a celebrarlo haciendo cenas. Se dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en varios libros históricos que se reunían para partir el pan. Eso es cenar. Es muy importante que sepan que eso no es lo mismo que Santa Cena, comunión o Eucaristía. Se reunían los domingos a partir el pan, eso era una cena. ¿Okay? Tampoco se reunían los domingos ¿verdad? A un salón de conferencias, a una iglesia con púlpitos, nada más en sus casitas, porque no existían iglesias, cenaban y celebraban la resurrección de su Señor. Y esas cenas se les empezó a llamar a decir ágapes, que significan cenas de amor, por lo cual los romanos después empezaron a perseguirlos. Cuando la iglesia está empezando, hay dos grupos muy grandes de personas que son los judeocristianos, o sea, los judíos que se convierten a Cristo, y después tenemos a los gentiles. Los judeocristianos siguen yendo a la sinagoga los sábados y después van a cenar los domingos la resurrección del Señor. Los gentiles nada más se reúnen los domingos para celebrar la resurrección del Señor. Conforme se empieza a hacer más grande la comunidad gentil y más pequeñita la comunidad cristiana, por tradición, la iglesia se empezó a congregar los domingos en vez de los sábados. ¿Okay? De ahí no es un tema de días de descanso, ni mucho menos. Nada más que los gentiles no guardaban el sábado y la iglesia fue haciéndose cada vez más llena de gentiles, entonces ir a la sinagoga el sábado empezó a disminuir y empezó a disminuir y empezó a disminuir. Más aún porque los estaban persiguiendo dentro de las sinagogas, entonces menos iban a ir, ¿verdad? En esas cenas, ágapes también se practicaba la cena del Señor, que le decían Eucaristía, que eso viene de acción de gracias. Y suena medio raro porque hay una cena que se llama ágape, dentro de esa cena está la cena del Señor, pero es que la cena del Señor no se practicaba solo los domingos, sino la cena del Señor o la comunión o la Eucaristía, como sea que uno le dice porque tiene varios nombres, se celebraba los domingos, pero también se celebraba cuando el creyente lo viera necesario. Muchos creyentes lo celebraban en las mañanas antes de ir a trabajar y tenían que mezclar el vino con agua, porque si acaso ellos iban a trabajar en tiempos de persecución y alguien olía de su aliento vino, podía asumir que era un cristiano porque solo los cristianos tomaban vinos en la mañana por esta comunión que ellos hacían. Entonces los podían agarrar y los podían matar. Entonces juntaban el agua con vino para que no les oliera tan fuerte. ¿Por qué les cuento el cuento? Porque para que sepa que no solo el domingo, sino que habían unos que los lunes, otros los martes, otros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, otros los domingos practicaban la cena del Señor. Lo que sí se mantenía siempre fijo era estas cenas o estos ágapes domingueros. Dependiendo de la localización había enseñanza, si había alguien que supiera algo y podía enseñarle a la gente, les enseñaba. En otros lados se cantaban himnos, en otros lados se reunían en una mesita redonda cristianos a hablar de la semana, pero ustedes van viendo que esto no es como una liturgia ¿verdad?, estructurada, sino que es, ahorita lo dijo mi papá, una asamblea de creyentes. Es cuando se reúnen los creyentes y dependiendo de las circunstancias, hay cultos, hay himnos, hay cenas, hay hablar de la vida, realmente, estar en comunidad. Eso es lo que ellos hacían. Algunas localizaciones tenían instrumentos, otras no tenían instrumentos. Flauta y otros instrumentos, más bien era ruido y era meter prácticas paganas dentro de la iglesia cristiana. Habían otros también que decían que los instrumentos más bien como que elevaban las alabanzas y más bien entonaban a la gente, entonces habían diferentes opiniones, como todavía existen. Había una uniformidad en dos cosas, que eso sí es muy importante, porque estamos hablando de mucha diversidad. Eran uniformes en la Eucaristía o en la acción de gracias y eran uniformes en el bautismo. Okay, voy a empezar con el bautismo y después con la Eucaristía. Para la iglesia local del primer, segundo y tercer siglo, el bautismo no era para limpiar los pecados. Okay, número uno. Número dos, el bautismo no se trataba de hacer una profesión pública de algo que sucedió en secreto. A ver, es una profesión pública de algo que sucedió en secreto, pero no se trataba de eso. El bautismo en la iglesia local era la integración de un nuevo creyente al cuerpo.
que profesaba a Cristo como su Señor y que se quería unir a la comunidad de creyentes, va para el agua de una vez. Entonces, cuando alguien decía, no, no estoy listo para ser bautizado, entonces no estás listo para ser de la iglesia de Cristo, porque así es como ellos los metían a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, para ellos, no para mí, bueno, también para mí, pero ahorita interpretándolos a ellos, para ellos, si el creyente no se bautizaba, no era creyente, porque realmente el seguir a Cristo era entrar dentro de la familia de Dios, y para entrar dentro de esta familia, el Señor mandó que fuéramos bautizados. Y si no querían ser bautizados, significa que no querían entrar a la familia del Señor, y si no querían entrar a la familia del Señor, significaba que no eran creyentes, ¿verdad? Sigue como esa lógica. Y la gente que no era bautizada no podía tomar parte de la Eucaristía. Eso era importante. Porque por lógica, si no son parte del cuerpo del Señor, entonces no pueden ser parte del cuerpo del Señor, porque la Eucaristía no se veía tampoco como una ceremonia que limpiaba pecados o que mantenía a la gente santa. No era, no era algo milagroso, sino que en la Eucaristía o en la cena del Señor, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que era la iglesia, entraba en comunión con el cuerpo de Cristo, o sea, con realmente Cristo, y todos eran uno. Eso era la Eucaristía, unirse en el Señor a su sacrificio, conmemorar su sacrificio, y todo va dentro de esta idea de unidad, ¿verdad? Que a mí me parece lindísimo, que ¿verdad? Como todos somos un solo cuerpo en Cristo, ahora estamos entrando en comunión con Cristo, literalmente. Entonces, por supuesto, si alguien no era parte de ese grupo de personas, no podía ser parte de la Eucaristía. Ahora, dentro de la iglesia local, dentro de ese contexto, ¿verdad? Recuerden que la gente se reunía en casas. Eran casitas bien pequeñitas, no habían cultos elaborados, pero conforme empiezan a haber más creyentes y la iglesia se empieza a esparcir, entonces ya el que era obispo, presbítero, pastor y maestro, ya tiene un grupo muy grande de personas, entonces necesita alguien más que les enseñe, entonces empiezan a ser varios pastores. La iglesia empieza a crecer, entonces dentro de esos pastores vamos a necesitar gente que regule lo que hacen estos pastores, entonces ya el presbítero no es el pastor, sino que ocupamos ahora ancianos que los regulen a ellos también, porque son muchos. Y después, entre todo este montón de gente, ¿verdad? Porque eso es una logística muy grande, necesitamos a alguien que administre esta iglesia, lo cual sería el obispo. Entonces ahí es donde empezamos a ver, conforme la iglesia empieza a crecer, que ya no es que el obispo es el presbítero y es el pastor, sino que empiezan a haber posiciones pastorales, posiciones presbiterianas y posiciones episcopales, que es de obispos. En lo que crece todavía más la iglesia, en diferentes ciudades, digamos Jerusalén, empiezan a haber varios obispos, ¿verdad? Ojo, no son varias iglesias de varios edificios, sino que son varias comunidades de creyentes, cada una con un obispo que las está administrando. Pero en lo que hay ese montón de obispos por todo lado, necesitamos un obispo que regule este montón de obispos. Entonces, ¿cómo es que se me fue el nombre? Ah, no, archiobispo. Se puede archiobispo. Ajá, archiobispo, que era el que regulaba por encima de los obispos. Ojo que no estamos hablando en temas de doctrina y enseñanza, nada más organización. Piénsenlo como una empresa. Está el CEO, el CFO, están los gerentes. Es de eso, es organización. Y a esos archiobispos se les empieza a llamar patriarcas. ¿Okay? Dentro de las iglesias hay 5 que empiezan a tener muchísima más influencia que el resto. Y la razón de ser era porque estaban en ciudades que tenían más influencia que en las otras ciudades. Esa era la razón, no era porque había algo santo o divino dentro de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma, sino que eran los centros de influencia más grandes del mundo antiguo. Entonces, los creyentes pensaban que si la iglesia está en un lugar importante, esa iglesia es importante. Que tener razón o no tener razón, eso no me corresponde a mí. Pero así fue como se empezó a desarrollar la historia. Entonces, se empieza a desarrollar una preferencia por la autoridad dentro de estas iglesias más grandes. Dentro de estas, ustedes van a ver que las que entran en más problemas son Constantinopla, Roma y Alejandría. Esos son como los focos de las controversias. Antioquía y Jerusalén la pasan tranquilos, realmente. ¿Okay? Y los patriarcas, cada una de estas ciudades, que eran las iglesias más grandotas, una tenía un patriarca. De Jerusalén, el patriarca de Antioquía,
el patriarca de Constantinopla, el cual llegó más adelante. Constantinopla no estaba al puro principio, y después estaba el patriarca de Roma. Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría estaban en el oriente. Y Roma estaba solita en el occidente, el puro centro de Europa. A los patriarcas, después de un tiempo, por cariño, les empezaron a decir papas. ¿Okay? Papa es padre. Era la manera cariñosa de decir patriarca, papa. ¿Okay? Ahora, aquí ya hablamos de cómo estaban las iglesias, vamos a hablar de algo que sucedió apenas el Señor se fue del mundo, que son las herejías. ¿Verdad? Si ustedes se recuerdan del discurso del Monte de los Olivos o el Sermón del Monte, el Señor habla un montón de que van a aparecer falsos maestros y van a aparecer falsos discípulos. Y uno, ¿verdad? Uno dice, ¿dónde estarán? ¿En qué momento serán? Ahí, o sea, 2 años después. O sea, uno ve profecías cumplidas cuando uno empieza a estudiar la historia de la iglesia. Empiezan a salir las herejías, miles, pero vamos a enfocarnos en las más importantes, que son la de los gnósticos y la de Marción. ¿Okay? Los gnósticos, si ustedes se acuerdan, no creo que se acuerden, porque la vez que yo expliqué esto lo expliqué terrible, pero si se acuerdan de la presentación de la iglesia, cuando estábamos hablando del platonismo, Platón decía que el que nosotros vivimos, el mundo material, inferior a lo espiritual y al mundo de las ideas o a la esencia de las cosas. Entonces, que el rol del platónico, del filósofo, era tratar de salir de lo material, huir de lo material y cada vez acercarse más a esto espiritual al punto que fuéramos uno con este logos, que así es como le llamaban ellos. Logos era como este ente espiritual que dominaba todo y era mucho mejor que cualquier. Esa idea no murió, se quedó a lo largo del tiempo y fue evolucionando a tal punto que mucha gente veía todo lo material como malo. Todo lo material es malo, todo lo espiritual es bueno. En especial en ciudades que eran conquistadas por los romanos, en los cuales ellos veían que el mundo material o toda esta jerarquía humana les causaba tanto daño. Entonces ellos trataban de escapar eso hacia el mundo espiritual. Y esas eran sus filosofías. ¿Okay? Marción, bueno, cristianos y gnósticos no cristianos. El gnosticismo no era una rama cristiana, era nada más una filosofía. ¿Okay? Se llama Marción, que tenía un papá sumamente autoritario y lo tenía muy oprimido y a su vez estaba bajo el zapato del Imperio Romano. Entonces él como que empieza sí, ¿verdad? Empieza a ver todo lo autoritario, todo lo ordenado como cosas malas. Y al ser gnóstico, eso lo compara con todo el mundo material y hace como una suerte de teología rara en la cual cuando se va a ver el Antiguo Testamento y ve al Jehová del Antiguo Testamento que crea todo lo que existe, pero demanda santidad del pueblo, los castiga, lo ven, bueno, como este Dios como concho, tosco, ¿verdad? Él dice, ese no es el Dios Padre del Nuevo Testamento, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Este Jehová claramente es una versión, digamos que mala del Dios Padre. Entonces Marción dice, vamos a agarrar todo el Antiguo Testamento y lo vamos a tirar a la basura porque ese es el testamento de este Jehová. Y vamos a estudiar solo el Nuevo porque en el Nuevo tenemos al Dios del amor. ¿A ustedes no se les hace como conocido esto que estoy diciendo? ¿Verdad? Sí. No es al propio, no es al propio. Además, los gnósticos creían que tenían un conocimiento especial oculto, que como las escrituras se les revelaron a las masas, a unos muy poquitos Dios decidió revelarles el gnosis o el conocimiento de las cosas verdaderas. Y ellos Marción tenía unos evangelios, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, otro montón que eran como súper espirituales y fabulescos, que ellos decían que era para un grupo muy particular de personas a los cuales habían sido iluminados. Después Marción, de todos los evangelios, como Mateo, Juan y Marcos eran judíos, los bota a la basura porque son judíos y no queremos nada de esa cosa aquí. Se queda con el evangelio de Lucas, pero porque era el evangelio de los gentiles. Como el evangelio de Lucas tenía citas del Antiguo Testamento, bota las citas, entonces edita, hace lo que uno diría ahorita como cherry picking, como que agarra versículos del Nuevo Testamento que quiere y desecha los como medio se les familiar, ¿verdad?
Y las epístolas paulinas. Agarra las cartas de Pablo y le quita todo lo judaizante, malo, machista, ¿verdad? De ese mae y se queda solo con lo bonito, según él. ¿Ok? Y por supuesto esas doctrinas empiezan a propagarse, porque ¿quién no quiere escuchar de un Dios alcahueta? ¿Verdad? Entonces la iglesia responde, y en respuesta a estos gnósticos y a Marción, hace estas 4 cosas que ya influyen hasta nuestros días. El primero es el canon, que es la recopilación de los libros de la Biblia. ¿Por qué es que deciden hacerlo para este punto? Porque como los gnósticos están ocultos, y que solo por medio de estos evangelios ocultos, este conocimiento secreto, se puede realmente llegar a Dios, la iglesia les dice, suave un toque. O sea, el conocimiento de Dios y el camino a la salvación siempre ha estado, vea, aquí está. La gente piensa que el canon para sacar y excluir cosas, era todo lo contrario. Era para decirles, vea, el conocimiento de Dios siempre ha estado, es este, ¿verdad? Y los libros que quita del canon apoyan la idea de que hay unos poquitillos libros reservados para poquitas personas. Después, en base a eso, hacen algo que se llama el credo. Como Marción pensaba que todo lo material era malo y todo lo espiritual era bueno, entonces este Jesucristo era imposible que se hubiera hecho carne, porque la carne es mala, ¿verdad? Él tenía que haber sido espíritu siempre. Entonces, todo el relato de la encarnación era falso o era como una ilusión. Eso era lo que ellos decían. Y que este Jesucristo era el camino por el cual íbamos a escapar de todo lo material y llegar a lo espiritual. Lo cual claramente no dice la Biblia. Entonces, ellos hicieron algo que se llama el credo. Se le dice el símbolo romano porque eso salió de la iglesia de Roma. ¿Okay? Punto para Roma. Ahí. Entonces, dice el credo, se los voy a leer porque ya a las 10 de la noche dije, voy a meterlo en la presentación, pero si se lo mandaba a mi tata me agarraba patadas porque le he pasado demasiadas cosas editadas. Se los voy a leer. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Vean que lo poquito que dice de Dios Padre, ¿verdad? Ese toquecito nada más. Después dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de la Santa Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que quedó Poncio Pilato en el credo histórico, ¿verdad? Crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y se está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. ¿Ven la diferencia entre Dios y Jesucristo en este credo? Dios es un cosito así, ¿verdad? Dios Padre. Y Jesucristo es todo esto porque lo que está respondiendo y vino al mundo. Él sí murió, ¿verdad? Nació de la Virgen Poncio Pilato, pasó 3 días muerto, resucitó. O sea, esto es cierto. Y después pasa el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Y ya. Hasta ahí llega el Espíritu Santo, porque no sabían tanto el Espíritu Santo, realmente. La Santa Iglesia Católica, ya vamos para allá, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Si alguno de ustedes viene de enseñanza católica, ese credo se les va a hacer muy familiar. Ese es credo, símbolo romano, más adelante se le llama el credo de los apóstoles. Y se le agrega unas cosillas más adelante, viene de aquí. ¿Okay? Después de eso vemos la sucesión apostólica. Recuerden que esto sucede, ¿verdad? Digamos que fue 120, una cosa así. Entonces los apóstoles acaban de morir. Entonces lo que estaban diciendo la iglesia era que todo lo que ellos están recibiendo, canon y toda la enseñanza de los apóstoles, y que ellos tenían la verdadera autoridad porque eran apóstoles de Cristo, no este maje que lo acaba de sacar, ¿verdad?, de la nada. Entonces dice, la sucesión apostólica significa que todo lo que venga de los apóstoles es autoridad para la iglesia. Pero ahora, es muy fácil ver la sucesión apostólica porque llevan una generación, ¿verdad? Nada más. Y por último teníamos la iglesia católica. Ellos decían que el mensaje de salvación no se le dio a unos pocos o a un grupo de personas muy chiquitito, sino que se le dio a la iglesia universal de Cristo. La universal es lo mismo que católico. Que la iglesia católica, dentro de este credo, significa la iglesia universal, que es importante también decirlo. Ahora, vamos a pasar a los
hay que bajar el acelerador aquí porque si no, no nos va a dar chance. Pero los tenemos porque me interesa mucho que los conozcan para en qué crea la iglesia en esos tiempos y quiénes eran como los campeones de la fe desde el siglo II hasta el siglo IV. ¿Okay? Todos eran perseguidos. Tenemos primero Ignacio de Antioquía, era discípulo del apóstol Juan, así que tenía fuentes, ¿verdad? O sea, las fuentes de él era de primera. Él al rehusarse a sacrificar a los dioses, recuerden que en aquellos tiempos solo perseguían al cristiano por acusación. Entonces algún alboroto hubiera armado Ignacio en Antioquía, se le acusa, cuando se le acusa se le pide que sacrifique a los dioses, él dice no hay manera, entonces se le arrestó y condenó a ser comido por las fieras en el circo romano. ¿Okay? De camino desde Antioquía hasta Roma, el cual es un viaje bien largo, él escribe 7 cartas. Y él las va a en lo que ellos tienen que parar a descansar a varias ciudades, llegan gente de las iglesias de esas ciudades y él les da las cartas para que las vaya esparciendo. Entonces las 7 cartas, si ustedes quieren leer de Ignacio, son como el testamento de Ignacio, porque es lo que él escribe en ruta a que lo maten. Y vamos a sacar un pedazo de cartas para que ustedes puedan conocerlo a él un poquitito mejor. Dice, nada podéis darme que me sea tan precioso como el ofrecer mi vida a Dios, mientras que el altar está preparado. Sea arrebatado del mundo a Dios. Rogad por mí, no para que lo suelten, sino para que logre fuerza suficiente a resistir a los enemigos de dentro y de fuera, para que tenga al par que la palabra, la voluntad, para que no sea solo cristiano de nombre, sino que lo sea en realidad. O sea, para Ignacio ser cristiano, en realidad era alguien que muere por su Señor. Entonces él le ora, le pide a su congregación no que ore para que lo suelten, sino que ore para que lo maten, más bien, y que él tenga fuerza para poder dar testimonio. Dejad que sea presa de las fieras, para que por ellas pueda ser digno de Dios. Sea yo molido por los dientes de las fieras para pasar a ser pan puro de Cristo. Agasajad las fieras que me devorarán, para que sean mi sepultura, y no dejen nada en mi cuerpo, y que yo no sea carga a nadie cuando me duerma el último sueño. Cuando haya desaparecido mi cuerpo, entonces seré un verdadero discípulo de Cristo. El objeto de mi amor ha sido crucificado, y en mí no hay estímulo para otro amor. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo. Deseo la sangre de Cristo como bebida, porque es un amor incorruptible. Y uno se asusta por un comentario feo en Twitter, ¿verdad? Después tenemos otro discípulo contemporáneo de Ignacio, que es Policarpo de Esmirna. Policarpo también fue discípulo de Juan. Ignacio le escribe a Policarpo, que era muy amigo de él, una de las antes de morir. Policarpo no era educado, Policarpo no era estudioso, Policarpo no era contemporáneo, Policarpo era un pastor, 100% pastor, y se dedicaba a enseñar las doctrinas cristianas. Se ven problemas, de hecho un cristiano mismo lo acusa en medio de una tortura, y en lo que llega la gente, y Policarpo, entre una visión que es voluntad de Dios, que Policarpo sea martirizado, más bien va hacia los romanos para que lo capturen. Y decidí contarles la historia de Policarpo y su martirio por medio de una de las cartas que mandó uno de los discípulos de él a la iglesia de Esmirna. Voy leyendo. Llevado a la presencia del procónsul, preguntóle, perdónenme el español viejo, preguntóle si era él Policarpo. Y como contestara afirmativamente, intentaba el procónsul hacerle renegar diciendo: ten consideración de tu avanzada edad, porque se veía así, ¿verdad? Era un viejito cuando lo llevaron a juicio. Y las demás cosas que suelen decir: jura por la fortuna del César, ¿verdad? Kaiser Curios, que es lo que estábamos hablando antes. Cambia tu modo de pensar y grita: mueran los ateos, porque en este tiempo recuerden que los romanos pensaban que los cristianos eran ateos. Pero Policarpo, mirando con un rostro serio a toda la mesa de paganos sin ley que llenaban el estadio, o sea, imagínense Policarpo en un coliseo, listo para que lo maten. Les hizo una seña con la mano, dio un suspiro, levantó los ojos al cielo y diciendo: mueran los ateos. O sea, vio todo el coliseo lleno de paganos y dijo: ¿usted quiere que diga mueran los ateos? Y lo señaló a todos. Y lo señaló absolutamente a todos. Claramente no les hizo gracia
intervino el procónsul diciendo, jura y te pongo en libertad. Reniega de Cristo. Y dice Policarpo, hace 86 años que le sirvo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey a quien debo la salvación? Sigo. ¿Quieres que le lea esto o sigo adelante? Ok, bueno, cuando la pira estuvo preparada, Policarpo se quitó los vestidos. Como pretendían clavarle en un poste, les dijo, dejadme como estoy, pues el que me da fuerzas para soportar el fuego, me concederá poder permanecer inmóvil en la hoguera, sin necesidad de asegurarme con vuestros clavos. Así pues no le clavaron, sino que le ataron. Y él con las manos atadas, atado como un carnero escogido de un gran rebaño para el sacrificio, preparado para hacer holocausto acepto de Dios, levantó sus ojos al cielo y dijo, Señor Dios omnipotente, Padre de tu amado y bendito Hijo tuyo Jesucristo, por el cual hemos recibido conocimiento de ti, Dios de los ángeles y de las potestades y de toda creación, de todo el linaje de los justos que viven en tu presencia, te bendigo porque me has tenido por digno de esta hora en la que puedo tomar parte, contado entre el número de mártires en el cáliz de Cristo, en espera de la resurrección de la vida eterna en alma y cuerpo, en la incorrupción del Espíritu Santo. Sea yo recibido hoy en tu presencia entre ellos como un sacrificio rico y aceptable. Tú me preparaste de antemano para ello, tú me lo revelaste y tú me lo has cumplido. Dios de verdad en lo que no hay engaño, por esto y por todas las cosas te alabo y te glorifico, por medio del eterno y celestial sumo sacerdote, Jesucristo, tu Hijo amado, por el cual y juntamente con el Espíritu Santo sea a ti la gloria ahora y por los siglos venideros. Amén. Y ahí lo quemaron, justo después de eso. Tenemos después, varios conocen este nombre, le puse aquí en la presentación el primer apologeta, porque como Ignacio y Policarpo no eran tan educados, Justino sí. Justino era estudiante de maestros aristotélicos, platónicos y pitagóricos, así que se las sabía todas las filosofías, pero ninguna era como que ninguna lo llenaba realmente. La verdad concluye que la fe cristiana es la única filosofía verdadera, porque tiene un diálogo con un anciano en Éfeso en el cual el anciano le cuenta el evangelio y esa era la pieza que a Justino le faltaba. Él tenía muy claro lo que era conocimiento, lo que era verdad, lo que era filosofía, y en lo que le predican a Cristo, él dice, esta es la verdad, y ahora sí tiene sentido. Entonces, enfrenta a los eruditos greco-romanos que dicen que la fe cristiana es ignorante y sin razón alguna. Policarpo y Ignacio no podían hacer eso porque no sabían de filosofía romana, pero él que sí se la sabía, entonces iba a agarrarse con los intelectuales para que ellos se dieran cuenta que las cosas Cristo en vez de... ¿Okay? Te lo vuelve una figura pública en tiempos de persecución, por lo que es llevado a un y es sentenciado a muerte dentro de la prisión de Marco Aurelio. Y aquí nosotros vemos la primera persona en la historia que busca encontrar una síntesis, que es mucho de lo que nosotros decimos hace unos meses. Viene basado en él. Después tenemos a los dos gigantes de Alejandría, Orígenes y Clemente. Los dos eran eruditos estudiosos, igual que Justino Mártir. Clemente era el maestro de Orígenes, pero Orígenes por mucho más influyente que Clemente. Los dos decían que toda la pertenece a Dios. O sea que si algo es cierto, es de Dios. Que todas las verdades confluyen arriba porque de Dios solo salen verdades. Entonces, desde la filosofía que comentaban acerca de la veracidad del cristianismo. No tanto es de la Biblia, sino de la filosofía. Entonces creían que así como Dios reveló su verdad por medio de la filosofía, porque si ustedes estudian la filosofía hay muchas cosas que sí son verdaderas. Como Dios reveló su verdad por medio de la filosofía, esa verdad entra en su plenitud y es completa por medio del Evangelio. Y ellos dos son los padres de la interpretación alegórica de las Escrituras, el cual es un montón que tenemos. Que uno primero debía entender la escritura de camino literal, de manera literal. Vamos a ver, cuando el Señor se topa a dos de sus discípulos en camino a Emaús, después de que, Emaús se dice, Emaús. Camino a Emaús, después de que lo crucifican, ¿verdad? ¿Cuál es la lectura literal de eso? De que el Señor se encontró a dos creyentes, a dos discípulos de ellos en ruta de Emaús y fue a hablarles, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación moral? Que el Señor no siguió recto, sino que se detuvo y cuando los discípulos de él tuvieron dudas, se tomó el tiempo
de darle toda la ley y los profetas para que ellos entendieran. Por ende, así como el Señor hizo eso, nosotros deberíamos hacerlo cuando hayan discípulos suyos. Esa es la interpretación moral, que es un poquito más elevada que la literal, que cuenta un cuento. Y la tercera era la que ellos decían que era la más alta de todas, porque eran filósofos, que todos estamos en nuestro camino de Emaús, ¿verdad? Que todos tenemos dudas, entonces dentro del peregrinaje cristiano que Emaús hay varias, ¿sí me explico? ¿Verdad? Traten de esas son cosas como herejes por un momento, pero tienen tantas obras que han ayudado a la iglesia, realmente los reinstituyen como padres. Después tenemos de Cartago, que se le dice que es el azote de los herejes y el campeón de la ortodoxia. Él lo que hacía era agarrar a los herejes y someterlos como a un juicio, porque todo lo que él escribe lo escribe como si fuera un abogado en un juicio. La de Marción dice: reto a Marción a que muestre si quiere un triste vegetal hecho por Dios. ¿Okay? Como Tertuliano. Tertuliano, al contrario de Orígenes, decía que tiene que ver Atenas con Jerusalén. O sea, la filosofía confundía, que la filosofía enredaba y que más bien, entre más nos alejáramos de la filosofía interna, más íbamos a confundir el mensaje del Evangelio. Entonces él le huía con todo a la filosofía. Su odio por la filosofía y todo este movimiento académico que surgió en Alejandría lo llevó al ascetismo, el cual es como los monjes de ahorita que ustedes ven, nada más jaló de la ciudad, dejó todo botado, tenía nada más como se vestía con una túnica nada más y se bañaba como cada 5 días, ¿verdad? En protesta. Sí. Él es el autor del concepto de la Trinidad, él es el cristiano en decir que Dios es una substancia, 3 personas. No es que la Biblia no lo afirmara, pero es él dice que la especulación es completamente innecesaria, que con solo tener fe es suficiente, y que las escrituras, y esto es muy importante, las escrituras, el hereje no tiene derecho a discutir con el ortodoxo sobre las bases de las escrituras. ¿Por qué? Porque nada tiene Marción que venir a decirnos a nosotros de la verdad cristiana si yo tengo a los apóstoles que me vinieron a decir la verdad. Ese es el contexto de esto que estoy diciendo. No es que la iglesia, régimen o Estado, ¿verdad?, tiene autoridad sobre la Biblia y lo que diga la iglesia o lo que interprete la iglesia es lo que dice la Biblia. No es eso. Lo que dice es que lo que viene de los apóstoles y lo que tenemos nosotros como iglesia, esa es nuestra propiedad y no puede venir nadie afuera a decirnos otra cosa. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la doctrina que tiene la iglesia es completamente uniforme y coherente, que la sucesión apostólica ha sido completamente ininterrumpida. Pedro vivió hace 40 años. Tienen la información fresquita. Después tenemos otro campeón que se llama Ireneo de León. Yo le podría llamar el John MacArthur de aquella época, porque era sumamente teológico, era pastor, no tenía el más mínimo interés especulativo ni académico. Él tenía una meta, que era cuidar de sus ovejas. Eso era. Entonces él lanza unos libros muy famosos, se llama Contra las herejías, y le da palo a cualquier herejía que venga a amenazar a la iglesia de él. Por eso se parece mucho a John MacArthur. Y es el padre que cita más la Biblia en sus escritos para establecer sus argumentos. Cita el Antiguo Testamento 629 veces, con muchos padres de la iglesia, pero a diferencia de todos ellos, él cita el Nuevo Testamento 1065 veces. Cita el Nuevo Testamento para dar sus puntos o para combatir más que todos los padres de la iglesia juntos. Los encontramos en Ireneo de León. Faltan muchísimos, pero no nos da chance. Vamos a pasar ahora a las disputas doctrinales. Había 4 disputas grandotas porque no había uniformidad en un montón de cosas. La primera era la reintegración de los apóstatas. ¿Qué hacíamos con la gente que apostataba y que renunciaba a Cristo en medio de las persecuciones? Algunos decían que tenían que pasar por todo un sistema de arrepentimiento para asegurarnos el cual era genuino. Eso más adelante se le llama penitencia. Del ascetismo, de qué tanto tenemos que despojarnos de nuestras riquezas y vivir como Cristo vivió sin nada. Eso también era una disputa. El tercero, que era grande, era el liderazgo del obispo de Roma. Yo no puedo decir que el obispo de Roma no dijo que él era el líder de la iglesia, porque lo dijo.
año 240, la primera vez que uno tiene esa evidencia. Pero tampoco puedo decir que toda la iglesia estaba unida bajo el obispo de Roma, porque cada vez que el obispo de Roma decía, yo mando, todos los otros obispos se levantaban y le decían, ¿qué le pasa a este mae? Entonces, era una disputa que sucedió un montón. Y después todo el tema de jerarquía eclesiástica, si el pastor tenía autoridad sobre la gente, si eran todos un mismo cuerpo, todo eran disputas que sucedían.